Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos iniciando con la primera sesión del ciclo de conferencias de temas selectos en psicología. Temas que se están recuperando del Plan de Estudios de Psicología SUAYET 2023 y que se ofrecen para alumnos y alumnas de esta carrera que se imparte a distancia y por mediación tecnológica. El día de hoy, en esta apertura del ciclo, y bueno, en primer lugar, agradecerle muchísimo al maestro Ricardo Trujillo Correa, que es nuestro primer ponente. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y lo que nos va a compartir el día de hoy. Y bueno, pues empezamos de la manera como es más apropiado en estas sesiones, presentarlo brevemente, aunque yo considero que es muy probable que ya le hayan visto, porque es un maestro muy participativo en las actividades en general que se refieren a la psicología en nuestra universidad. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, yo creo, varias personas de escucharle en otras sesiones a través de medios como YouTube. Bien, pues el maestro Ricardo Trujillo Correa ha impartido más de 65 cursos curriculares en las áreas de psicología organizacional, psicología de la salud, psicología social, investigación cualitativa, epistemología de la psicología, poder y control social. Ha sido ponente en más de 90 eventos científicos académicos, más de 300 entrevistas en medios de comunicación. Fue coordinador del área de procesos psicosociales y culturales de 2010 a 2016, anteriormente secretario técnico de las áreas de psicología del trabajo y social. Autor del libro Sobre la vivencia amorosa contemporánea y de varios artículos de libros, siendo el más reciente Las fábulas de la interactividad, simular la emancipación social, publicado por la UNAM. Actualmente es consejero técnico de la Facultad de Psicología de la UNAM y psicoterapeuta con enfoque psicoanalítico lacaniano. El día de hoy, el maestro Ricardo Trujillo nos trae un tema que lleva como título Cuando despertó, la ética todavía estaba ahí, ética para psicólogos éticos. Le damos la más cordial bienvenida y le dejamos el espacio para que nos comparta este tema tan interesante. Muchísimas gracias, maestro Trujillo. Gracias por la invitación. Nada más faltó ahí en el currículum poner que vendo tamales los domingos. Me han preguntado cuando digo eso, ¿dónde? Pues donde me alcance, ahí donde la policía dejen, porque saben que no es tan sencillo. Pues si quieren podemos poner la presentación, por favor. Eso, perfecto. Para que entonces podamos platicar y comentar brevemente. Voy a intentar dar una mirada general del problema de la ética y en relación a la psicología, para que todos vayamos teniendo una perspectiva de que no solamente es pórtate bien, no seas malo, malito, malote, sino necesitamos hacer una reflexión muy seria desde esta perspectiva. Entonces, pues si les parece, ¿qué tal si en este caso les voy platicando algunas frases? Pueden reconocer estas frases que afirman una posición ética o algún dilema moral. Si estuviéramos en presencial o si estuviéramos en otra plataforma con mayor interacción, podría verles las caras para que pudiéramos establecer una especie como de plática y debate, pero será interesante a ver si identifican una de estas. No voy a imaginar que ustedes están diciendo cosas ahí mientras yo imagino que los estoy escuchando. Entonces, por ejemplo, esta frase, no voy a dar un paso atrás, ese es mi camino ninja. ¿La reconocen? ¿Han oído de ella? Es una frase de inspiración de un espíritu ético que refleja una cierta moral. Y para quien pensó que es una frase de Naruto, pues claro, por supuesto, es una frase que aspira a una ética del Bushido, que es conocido como en este caso la ideología samurái, y que es de inspiración cortesana alemana, que es algo que yo no sabía. Yo creí que, como todos pensábamos, que los samuráis eran esta especie como de caballeros con este código, y la verdad es que tiene no más que dar con la ficción, eso que realmente era, porque los samuráis no eran tan así, pero sí habla en este referente justamente a cómo se puede hacer un pensamiento moral, un dilema moral o un pensamiento con espíritu ético, que es contraria a la moral cínica, hedonista, individualista, que es la que predomina hoy en día. Y podemos ver entonces que hay diferentes formas de moral. Está la prescriptiva, la naturalista, la cognitiva, la subjetivista,
la materialista, la formal, la deontológica, la teleológica. Hay muchas escuelas de pensamiento ético y no solamente uno. Les voy a dar otra frase, a ver si la pueden ubicar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es más fácil porque se ha hecho ya muy, muy popular. Para quien dijo Spider-Man, efectivamente es una frase de Spider-Man y hace referencia, me parece que más a una visión tipo Hume en este caso, ¿no? Hay un referente claro aquí que no solamente es en este sentido un sentido de virtud, sino también un sentido con el otro. Entonces apela a una posición ética particular. A ver, les pongo otra, a ver qué les parece. Este es uno de mis favoritos. Si llegaron a ver Death Note, cuando en el segundo capítulo Kira y Light, o Light Yagami y L, cada uno se están amenazando, claro, sin verse, pero los dos personajes gritan al mismo tiempo: yo soy la justicia. Fabuloso, porque entonces planteaba dos posiciones totalmente contrapuestas, dilema moral interesante para saber quién realmente es la justicia. ¿El fin justifica los medios o no puede haber fin que justifique el asesinato? ¿Quién es la ley realmente aquí? ¿Kira o L? Estamos aquí entre dos posiciones opuestas desde la perspectiva ética. La posición socrática universalista del sentido de una virtud que existe como tal, independientemente de nosotros, y estamos ante una posición kantiana, que en este caso sería la de L, una forma kantiana de ver la ética y que por lo tanto le permite fundamentar una justicia. ¿Qué les parece? ¿Quieren otra? Otra de mis favoritas. No es que dices qué haces o quién eres por dentro, tus actos son lo que te define. Si se acordarán, ubican la frase, no es que dices qué haces o quién eres por dentro, no es lo que dices, debería decir, no es lo que dices lo que haces o quién eres por dentro, son tus actos lo que te define. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Rachel Dawes, que se lo dice a Bruce Wayne, y que obviamente es en la saga esta de Christopher Nolan, ahorita que se puso muy popular otra vez Christopher Nolan de El Caballero de la Noche, y es una posición ética entre la congruencia del acto y los valores. Esto solamente puede ser llevado a partir de la práctica, como lo diría Hume, un poco también aristotélico y platónico, pero particularmente es una posición de Hume. Entonces vemos aquí que lo que hace Rachel Dawes rompe, por supuesto. Por eso nos gustan tanto estas historias, porque rompen con la misma ideología donde nosotros estamos fundamentados, sustentados, y este tipo de afirmaciones se nos hacen interesantes, extrañas, épicas, fuera de la norma, pero porque hacen y apelan a una ética diferente. Otra, a ver si esta también la ubican. Pídeme lo que quieras. Y le dice, querría pedirte que apartes del sol, que sus rayos me toquen es, ahora mismo, mi más grande deseo. Una frase famosa de Diógenes, uno de los grandes cínicos y estoicos. Por supuesto, cuando decimos cínicos no estamos hablando de la dimensión cínica actual, sino la dimensión estoica y cínica de ese momento era otra cosa totalmente diferente y que estaba más dirigida al principio del hedonismo, pero no un hedonismo superficial, sino una forma de repensar el placer como fundamento de la vida. Otra, la vida se abre paso. ¿Le suena? La vida se abre paso. Puede parecer que no, a lo mejor ustedes la escucharon y no encontraron ningún sentido, pero en realidad tiene que ver con una afirmación naturalista que afirma desde Spinoza este sentido experiencialista, donde el flujo de la vida es la prioridad por encima de las consideraciones humanas. Bueno, aquí le pedí a Midjourney que me pusiera a Jeff Goldblum en el papel de Jurassic Park, pero bueno, esto es lo que me puso. Jeff Goldblum, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Ian no sé qué, Ian McDonald, algo así se llama, dice esta frase justamente y es justamente una forma de referirse al flujo de la vida como prioridad por encima de las consideraciones humanas, y esta es una forma de ética. La consideración humana es vana per sí mismo
y lo que tenemos que hacer entonces es fundamentar un sentido más grande que no tiene que ver con nosotros, sino con un sentido que podría ser incluso hasta de ecosistema. Entonces, si lo pensamos así, es por supuesto una posición, parte de una escuela de posicionamiento ético. Esta, gran guerrero, las guerras nunca engrandecen a nadie. Otra frase clásica de la cultura popular. Yo la verdad es que la vi de pequeño y ya hasta cuando la volví a ver como a los 20 y tantos años dije, wow, qué maravilla de frase. Y por supuesto aquí no podría definir claramente una posición occidental ética. Yo podría pensar que en ese sentido sería un poquito San Agustín o Santo Tomás, pero ¿ya ubicaron de quién es? ¿Quién dijo esto? Pensar ustedes deben. Cuestionamiento al poder como elemento de superioridad, y lo dice Yoda en Star Wars, una frase también que tiene un gran peso en función de esta mezcolanza que hace George Lucas de diferentes ideologías intentando generar una narrativa que para nosotros, por supuesto, fue extraña, ajena y por eso interesante. Otra, ¿es mejor ser temido o respetado? Yo digo, ¿por qué no los dos? Yo creo que hasta algunos psicólogos así como que se comportan, para pensarlo así, hablando en bandeja de plata. Este es un parafraseo de Maquiavelo. ¿Ya saben quién lo dijo? Es más bien un poco la visión cínica en la que vivimos actualmente en la actualidad, donde ante el descreimiento del mundo lo único que nos queda es el yo, la individualidad, el hedonismo y el ejercicio del poder. Ustedes pueden decir, ay, qué malo el que hace esta frase, pero en cierto sentido es un poco lo que se ejerce cuando entramos a los perfiles de Facebook, ese sentido del individuo que es altar de sí mismo, el hedonismo inmediato, un ejercicio del poder. Y bueno, a ver, ¿ya ubicaron quién dice es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿por qué no los dos? Parafraseando a Maquiavelo. Tony Stark en los Avengers. Entonces también se vuelve un posicionamiento moral que deviene de un pensamiento ético, una escuela de pensamiento ético. Por lo tanto, entonces, fíjense, lo chistoso además es que al final, en el arco final, se redime a sí mismo con un sacrificio a favor de todos, con un chasquido, pero inicia bajo esta idea y esta ética individualista. Por lo tanto, no hay una sola forma de comportarse desde esta ética, hay diferentes formas morales de ver este mundo. Y por lo que a veces sucede es que nos quedamos con la idea de que nuestra forma de ver la moral y fundamentarlo éticamente es la universal para todos y así debería de ser, pero eso no necesariamente es cierto. Habría que reconocer entonces que existe una diversidad de pensamientos y eso también aplica para la psicología que vive atrapada en una moral generalmente universalista, naturalista, con tintes calvinistas. Esto lo podemos fundamentar y bueno, ya sería cuestión de desarrollarlo más ampliamente, pero, y además no lo digo yo, ahorita voy a fundamentar quién a la hora de hacer una investigación encontró esto, que en psicología ese es el tipo de moral que se enseña. Y por ejemplo, aquí tendríamos, sí es cierto que en este caso la psicología tendría que tener una cierta ética hacia el bien, pues aquí entramos en problemas. Yo les recuerdo el video de María Belón donde va explicando su situación frente a un evento que fue el tsunami que le tocó allá en Singapur, me parece, y que se llevó a su familia, a sus amigos. De ahí viene esta famosa película con Ewan McGregor. Y en este caso, cuando finalmente regresa a España, un psicólogo le dice que el comportamiento de sus hijos no era bueno porque habían vivido todo este tipo de catástrofes. Y ella se cuestiona y le dice, pues usted cómo sabe qué es bueno, qué es lo bueno para usted, qué es lo bueno para mí, cómo puede hacer una afirmación en ese sentido, cómo la sustenta como psicólogo. Y Jean Parker ya había analizado esto. Parece que las afirmaciones que a veces usamos, pensando en este caso en la salud mental, definido como el bienestar, tienen más que ver con una condición moral y refleja prácticamente la moral de la época. No lo digo yo, lo dice Jean Parker en uno de sus libros
el de Deconstruyendo la Psicopatología. Entonces, la salud mental también tiende al bienestar. ¿Y quién les dice que es el bienestar? Ahí tendríamos un problema también de corte ético, porque entonces el bienestar es aquello hacia lo que es el bien. Y entonces tenemos la definición de la OMS, pero la definición de la OMS ya ha cambiado. Antes era muy individualista y ahora como que se está queriendo redimir, intentando incluir estas connotaciones de injusticia social. Pero aún así tendríamos que ser muy cuidadosos con creerle todo a la OMS. Yo no sé por qué lo usamos como si fuera el tótem de la verdad, porque finalmente lo que hemos encontrado es que lo que se ejerce aquí es más una mirada colonialista y depredadora. Si no, pues, si no lo creen así, pregúntense qué pasó ahorita con la crisis del COVID y el papel de la OMS frente a la distribución de vacunas. Fue de verdadera vergüenza y algo que tendría que analizarse en otros foros. Por supuesto que esto no va a querer ser así por parte de las instituciones de poder, pero es algo muy interesante que se podría analizar y entonces podríamos llegar justamente a esta dimensión de análisis, ¿no? ¿Y por qué ética y psicología? ¿Por qué al psicólogo, al que está estudiando en el primer semestre, está saliendo o ya tiene una maestría, un doctorado? ¿Por qué le interesa estudiar psicología? Se dieron cuenta que existen estos diferentes parámetros y no solamente hacer el bien es cómo debemos valorar un comportamiento, porque aunque sea popular esta dimensión de la salud como el bienestar, eso no lo hace por sí mismo bueno, sino es más bien una imposición desde un cierto discurso. Entonces tendríamos que analizar aquí en ese sentido, como diría Nietzsche, pues que la moral es lo que dicen algunos hombres impuesto a otros. Por lo tanto, entonces, si no hay una verdad sobre la salud mental, perdón si rompo su burbuja biologicista, yo sé que muchos están convencidos que sí, pero hay muchos elementos para considerar que no. Hay los trabajos, por ejemplo, de David Pavón Cuellar, de Ian Parker, por supuesto, Kagelheim. Tan es así que esta bioética justamente surge, justamente por estos problemas que se tienen en la dimensión de cómo saber qué es lo que tiene que hacer la medicina y la biología, y aún la bioética no ha podido dar respuesta completa a los grandes dilemas que enfrenta la profesión. Y como las leyes en el derecho, la bioética sigue incompleta y tiene que seguirse trabajando porque tiene muchos huecos, muchos problemas. Entonces, la ética tiene mucho que decir, por ejemplo, en este debate de la salud mental, creo yo. Por eso yo sostengo la posición de Lacan y Foucault, que propone una ética vinculada a la estética. Pero bueno, ese es otro problema y a lo mejor brevemente lo comentaré. Entonces, ¿por qué ética y psicología? Porque como dice Ballesteros, Berrio, Acosta y Sánchez, que me parece que dice 2012, pero se fue ahí la letra, la reflexión ética abre horizonte y cambio de paradigma en la concepción de una profesión. No solamente es decir, ay, eres bueno o eres malo, haz bien o haz mal, no hagas esto y sí haz esto, sino que también permite analizar no la ética desde el comportamiento del psicólogo, sino la ética desde la psicología misma, para ver cómo puede aportar y analizar y cambiar muchos de sus conocimientos. También, como dicen estos autores, desafortunadamente hay un poco conocimiento de ética y se relaciona más con un elevado número de quejas de mala praxis. Justamente como el psicólogo entonces no tiene mucha claridad de lo que es la ética, no puede referirle a lo que es un buen comportamiento, se refiere a criterios morales de virtud laxos o poco claros y entonces es mucho más probable que pueda ejercer una mala praxis. Y los efectos de este comportamiento poco profesional repercuten en la confianza del usuario profesional, sobre todo en mediano y largo plazo. Imagínense ustedes, yo me ha tocado ver en el mundo empresarial mucha gente que me ha dicho, bueno, un caso específico de una ejecutiva de alto nivel de Inbursa que me decía, Ricardo, yo contraté en una ocasión a unos psicólogos para que me hicieran una evaluación y una capacitación, jamás los vuelvo a contratar porque llegaron pues con una serie de lógicas y discursos ahí muy poco serios, muy poco confiables, mucho en este sentido del coaching, no los vuelvo a contratar. Entonces aquí no es nada más el hecho de que hagas bien o no las cosas, el de que seas un profesionista ético. Si no lo eres, el problema no solamente va a ser
que tú dejaste una mala imagen, sino que después esa mala imagen que se va a esparcir por todos lados te va a afectar a los que vienen atrás y te va a afectar a ti, porque también la manera como se va a valorar esa profesión va a ser menor. A lo mejor esta ejecutiva, si tiene que volver a contratar, ya no lo va a hacer con tantos recursos económicos, porque va a decir, pues si me lo hacen igual mal, si no están tan preparados, ¿para qué le invierto? Entonces ahí hay mucho que tenemos nosotros que considerar. Y es frecuente encontrar una pobre argumentación del psicólogo, nos dice Ballesteros, donde se privilegia el marco normativo en perjuicio del razonamiento ético. No sabemos fundamentar por qué tomamos una decisión u otra y a veces tomamos el marco normativo sin tener claridad que no necesariamente la norma puede ser ética o válida, puede ser incluso no válida, aunque sea normado. Y necesitamos entonces que el psicólogo tenga una idea clara de cómo en este caso tiene que fundamentar su proceder. Y por lo tanto esto nos desprovee a los profesionales de herramientas necesarias para abordar los aspectos conflictivos de la profesión. Entonces sí tiene importancia que nosotros hagamos una evaluación seria de la necesidad de la ética. Y además, algo que me ha llamado la atención, ahora sí que me ha estado sonando en la cabeza varios años. A ver, se los propongo así. Este es un caso real. Lo difuminé para que justamente no se conociera el caso, no lo podía identificar. Bueno, a lo mejor sí lo conocen, o ella a lo mejor lo ve, pero fue una alumna que le tengo mucha estima y que de repente pasó esto. Y de repente, ¿a poco no ustedes se preguntan para qué y por qué estudian psicología? La mayoría de ustedes dicen, yo estudio psicología porque me gusta ayudar a los demás, porque soy una buena persona escuchando y eso me va a permitir ayudar a los demás. Y se me ha hecho tan chistoso que les digo que me ha estado dando mucho vuelta a la cabeza ahorita que estoy en el consejo técnico, cómo de repente justamente esto que aparece como el espíritu por el cual tenemos nosotros los psicólogos de servicio, a la hora de la hora no aparece. Surge esta publicación de una alumna que dice en ese momento que se dirigía a la Facultad de Psicología, la asaltan, la secuestran, afortunadamente no le pasó mucho, y entonces inmediatamente, pues esto me consta que lo vieron autoridades, profesionales, gente con conocimiento, gente de la universidad, que esto lo vieron y no hicieron absolutamente nada. Entonces de repente me llamó la atención y dije, entonces, ¿para qué somos psicólogos si se supone que estamos para ayudar? ¿Qué tipo de reflexión moral y ética tendríamos que hacer nosotros? Realmente estamos para ayudar, pero cuando de repente surge ahí un grito de ayuda, ¿qué hacemos? Lo que sucedió es que sí, se llenó de likes la publicación, pero en realidad pues nadie salió a dar la cara, a ver qué hacemos, cómo la ayudamos, cómo la apoyamos, por lo menos hasta donde sea institucionalmente. Y cuando se hizo eso, se buscó el apoyo institucional, resultó que, pues no, fue revictimizada, lejos de ayudarla, nada más le hicieron una llamada telefónica para decirle, ¿y por qué no has ido a las prácticas? Terrible, terrible. Y está este otro caso, también lo difuminé, de una alumna que de repente publica en una de las páginas de Facebook que están publicando cosas falsas de ella, que por favor ayuda, que eso no puede ser. Pues sí, también la publicación se llenó de likes, pero nadie hizo nada. ¿No se supone que estamos para ayudar a los demás? Que se supone que tenemos una dimensión de deber ético, de servicio, y entonces, ¿hasta dónde realmente vamos a ayudar a una persona? No solamente cuando está dentro de nuestro consultorio, y eso, a ver, ¿hasta dónde? O nuestro deber en este sentido es justamente generar un sentido de comprensión y de reconocimiento al otro, y por lo tanto, de afirmación y apoyo, una estructura más colectiva de pensamiento. Les digo que esto me ha dado vueltas en la cabeza unos años y por eso de repente pues yo lo he cuestionado, ¿no? Si es cierto que decimos que el psicólogo va a ayudar y a la hora de la hora, al contrario, es totalmente omiso. Tenemos también esta parte de la ética de la investigación. Se supone que la bioética te dice que la investigación debe tener un principio de beneficencia.
está mal escrito. Y entonces, un día apareció este meme. Esto fue en 2011, me acuerdo re bien, porque armé un congreso nomás alrededor de esta pregunta, cuando era coordinador de psicología social todavía. Armé un congreso nomás alrededor de esta pregunta. Pues me cuestionó algo que no lo había pensado y cuando lo vi dije, tiene toda la razón. Digo, es un meme, pero en ese meme se filtra mucho de esta perspectiva de estas dimensiones de las cuales no hablamos, están invisibilizadas, no discutimos en nosotros y que finalmente son de carácter ético y que lo que hacemos nosotros como psicólogos es naturalizarla y como está naturalizado no lo afirmamos. Pregunta aquí el niño afroamericano, ¿y qué? Después de que acabes tu investigación, ¿mi vida va a ser mejor? Cuando escuché eso dije, madres, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que hacemos en la mayoría de los casos? Y hacemos en plural, incluyéndome, ¿qué es lo que hacemos en la mayoría de los casos cuando hacemos una investigación? En la mayoría. Por supuesto están sus honrosas excepciones. Vamos a una comunidad, agarramos a un grupo, nos agarramos a un grupo de estudiantes, les aplicamos el instrumento, los medimos, les decimos muchas gracias y vamos nosotros a presentar nuestro trabajo a nuestra universidad y ahí nos aplauden. La población a la cual trabajamos quedó totalmente intocada. Quedó exactamente igual. Y claro, nosotros nos vamos ahí con el festejo de decir, sí hicimos ciencia y somos muy buenos y no sé qué, pero la población quedó totalmente intocada. Y pensamos que esa es la parte buena y que ya vendrá alguien más a lo mejor, que con estos resultados va a poder generar conocimiento. Como al final de repente en muchos artículos dice, estos resultados pueden ayudar o estas conclusiones pueden ayudar a mejorar las políticas sociales. Por ejemplo, con lo del COVID. Salieron alrededor, si mal no recuerdo, 21,000 artículos, no lo digo yo, lo dice la literatura, que vio cuántos artículos en 2021 sobre COVID, 21,000 artículos y la mayoría de ellos se quedaba únicamente en decir, medimos ansiedad y depresión. Ojalá estos resultados ayuden para que todos o las políticas sociales mejoren. Totalmente ajenos a la sociedad, esta forma de hacer psicología. ¿No les genera una inquietud, una cierta incomodidad de por qué sucede esto? A mí sí, por lo menos. U otro, el famoso dilema organizacional, un poco lo que les decía de las organizaciones. Hay que aplicar la prueba de colores y me pagan por ello. Y resulta que después cuando se aplica esa prueba de Lusher y se ve que en realidad era pura, pues vaya, que Lusher ni siquiera es un instrumento psicológico, ¿por qué se debería estar aplicando? Ha sido nombrado incluso juego de cartas. Entonces, cuando le dices al profesional, pero es que no debes de hacer eso, sí, pero es que me pagan por ello. El problema aquí no nada más es, bueno, porque te pagan por ello y pues yo por eso lo hago, sino cuando después se vea que eso no tiene un impacto serio y que por el contrario hiciste un trabajo mal hecho, pues esto se nos va a venir a nosotros como un boomerang porque las organizaciones entonces no van a querer contratarnos para que volvamos a hacer este tipo de cosas sin un verdadero fundamento. Entonces aquí hay una problemática muy seria en este sentido. No es nada más me afecto a mí, afecto al gremio y en su futuro esto me va a rechazar, se me va a regresar como una forma de decir, bueno, pues ahora, si antes pagaba a un psicólogo 18,000 pesos, ahora le voy a pagar 10,000. ¿Por qué? Pues porque no está realmente fundamentado, no están trabajando seriamente. Esto en este sentido implica justamente una dimensión de reflexión ética. Que al que hagamos mal las cosas no es nada más que, bueno, pues nadie se va a enterar, o bueno, pues sí fallamos aquí, sino el que hagamos mal las cosas y no estemos realmente preparados para lo que debemos, pues también va a caer en nuestros bolsillos, en nuestro prestigio, en nuestra profesión, que yo diría y se supone que tanto amamos. Si tanto la amamos, ¿por qué le pegamos tan feo a su prestigio? Y por eso entonces esta es una frase que me fascinó, está escrita en Goce y Medicina de Néstor Brownstein, que dice claramente en el 2006, sin un horizonte ético puede ser un gran profesional que causa un tremendo daño. Sin un horizonte ético puede ser un gran profesional que causa un tremendo daño.
también me resonó en la cabeza esta frase de Néstor Brownstein, porque tiene razón. Yo puedo ejecutar perfectamente mi profesión, lo que me dice esta profesión, y entonces, por no tener un horizonte ético, generar un profundo daño en esta sociedad, en esta población. Por ejemplo, si vieron ahorita que se puso otra vez de moda Oppenheimer, pues queda claro que el logro técnico no equivale al logro moral. Y por lo tanto, entonces, si se dan ustedes cuenta y lo analizan en función del verdadero dilema, el verdadero dilema no era tener o no la bomba para los Estados Unidos. El verdadero dilema para los Estados Unidos es que estaban en una competencia de carreritas a ver quién te podía tener un poder por encima del otro. Y por lo tanto no era el bien por el mar menor, como de repente se nos hace pensar. Es que si tiraron la bomba en Hiroshima fue para detener el número de muertos que iban a haber, que la guerra sea más corta. No es cierto, ya estaban vencidos los japoneses, ya estaban vencidos los alemanes, ya era cuestión de días o meses que la guerra terminara. Y esto me parece que no justificaba el asesinato de, ¿cuántas fueron? Como 50,000 personas civiles. Por lo tanto, el verdadero dilema moral era someter o ser sometido con la bomba atómica. Recuerden ustedes que entre las naciones no hay valores, hay intereses. Y entonces Brownstein tiene una frase en este sentido que dice: se omite el interrogamiento de aquellas cosas por las que se pregunta la ética en la perspectiva filosófica, es decir, ¿cuál es la naturaleza del bien al que aspiramos? Pues eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en este caso tengo un paciente, lo tengo que llevar a la salud mental. ¿Y hacia dónde es esa salud mental? Porque ahí hay un problema. ¿Hacia la adaptación? Pues no necesariamente. Hay muchas críticas de ese tipo de definición que hacia allá debemos de llevar terapéuticamente. Entonces tendríamos que hacer esa reflexión sobre qué es eso que nosotros pensamos, a lo que aspiramos o lo que queremos que aspire nuestro paciente, y reflexionarlo seriamente, porque si no, en este caso, estamos llevándolo a un ideal del cual ni siquiera nosotros somos capaces de enarbolar, ¿no? Y eso pues nos hace en cierto sentido un poco cínicos, si me lo preguntan a mí. Híjole, no sé qué hacer con esto porque este es un caso muy interesante y bueno, esto daría más para intercambiar opiniones, pero se los voy a poner muy, muy brevemente. Es el caso Sofía, está en la literatura en Boedo y Luna, si lo quieren ustedes ver o utilizar. Ya ahorita que dé la materia yo lo voy a trabajar, pero está muy interesante y se los recomiendo. Se los voy a leer brevemente y rápidamente. Sofía, 25 años, diagnosticada. Lo que quiero que vean ahorita cuando escuchen esta grabación, ya sea ahorita estén en vivo o estén, la vean después, es que piensen que en función de este caso, vean qué problemas éticos están identificando aquí. Si llegamos al final de la frase y ustedes no vieron ningún problema ético, quiere decir que necesitamos estudiar ética para saber cómo lo que aquí está parece bien hecho, naturalizado. En realidad hay muchas problemáticas, como Boedo Luna lo señalan. A ver, se los pongo así, ¿no? Y en grandes rasgos. Sofía, de 25 años, fue diagnosticada con un cuadro de psicosis no especificado. La psicosis supone una alteración de la percepción de la realidad caracterizada principalmente por la presencia de delirios y alucinaciones que le generan una alta discapacidad social. Tiene buen desempeño en términos globales, está en el último año de la carrera de bioquímica, practica aikido y realiza yoga y meditación. Le agrada escribir y pintar, convive con su madre, quien es cuidada por Sofía por tener un deterioro cognitivo severo y encontrarse en cama la mayor parte del día. Sofía tiene 4 hermanos varones, de los cuales 3 viven en la misma ciudad. Con el menor de ellos tiene una buena relación. El diagnóstico fue realizado luego de que en el contexto de un viaje con compañeras de Aikido presentara un brote psicótico caracterizado por una desorganización psíquica y conductual, alucinaciones, interpretaciones delirantes con predominio de ideas de tinte megalómano. Es internada por primera vez para su tratamiento, el cual concluye luego de 11 días. A darle de alta se le indica psicoterapia y un esquema farmacológico, el cual cumple a posteriori con regularidad. ¿Cómo ven? ¿Identificaron los problemas éticos de este caso? Yo no. Yo la primera vez que lo leí dije, pues está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero analizando y leyendo con calma el artículo de Boedo Luna, me sorprendí porque entonces di cuenta
de que me hace falta mucho horizonte ético para poder entender y comprender qué es esto que está naturalizado, que para nosotros está bien, implica incluso un abordaje, digamos, objetivo del caso, pero tiene muchos problemas. Por cierto, la fotografía es de Midjourney, ¿eh? El caso es real, pero la fotografía no. Nada más era para identificar. ¿Saben qué hice en Midjourney? Puse el mismo texto, se lo puse a Midjourney y me sacó esto. Eso está también interesante. Pero nos quedamos con esto del caso, ahí van reflexionando, ahí van comentando en YouTube o donde ustedes quieran. Nos quedamos con esta reflexión y al final les comento cuáles son las problemáticas éticas alrededor de esto. Me voy un poquito más rápido porque ya saben que el problema no es que hable, sino que me calle. Entonces, pues por eso sí necesitamos hacer una reflexión de qué es la ética, qué es la moral, los valores, la bioética, la deontología. No son lo mismo. Ética no es para generar normas, sino como las otras áreas puede definir una forma de abordar una profesión, por ejemplo, como la ética del cuidado, del reconocimiento al otro. Entonces, hay muchos problemas para entender y saber o diferenciar, porque utilizamos a veces ética, moral, valores, bioética, deontología como si fueran sinónimos. Y son cosas totalmente diferentes. Y vamos a ver en este caso aquí cómo lo propone Paul Ricoeur en 1968 en su libro Ética y Cultura. La ontología, que es una parte de la filosofía importante, es la pregunta por el quién soy. La episteme es una pregunta por el cómo conozco. Y la ética es el para qué soy. La pregunta constante, fáctica, si lo pensamos en el sentido heideggeriano, en todo momento, aunque no sea una pregunta cognitiva, es una pregunta fáctica, nos estamos preguntando ¿para qué? ¿Para qué escucho a Ricardo ahorita en este momento? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Para qué mejor no voy a ver mi Facebook, a ver qué publicación está? Y estamos constantemente así, estableciendo fácticamente la pregunta del para qué soy. Y en este sentido, la ética justamente es la reflexividad de esa pregunta. La estética es el qué conozco, no tanto el cómo, sino qué, que es ese mundo sensible en el que tengo ahí. Y la polis, no le puse política para que no fuera confundirse con política de partido político. La polis es el proyecto de sociedad que quiero en este sentido, como colectividad y como comunidad. Si se fijan, las flechitas indican que estas constantemente se están interactuando, no es que estén separadas como a veces las vemos, sino para saber de ética tienes que saber un poco de ontología, tienes que saber de episteme. Cuando haces ética hay una reflexión estética y ontológica, y cuando haces ontología hay una reflexión estética y ética, y así sucesivamente. No están tan separadas como a veces las pensamos. Tan es así, por ejemplo, que el famoso ejemplo de Levinas, donde de repente dice la ontología no es la parte más importante de la filosofía, porque todo pensar como fundamento del mundo o del ser tiene que ver también con el otro. Por lo tanto, entonces, la verdadera filosofía no es la ontología, sino la ética. Y bueno, otra vez así, me hizo estallar el cerebro, ¿no? Cuando leí eso, dije, wow, qué interesante, porque entonces, en ese sentido, la verdadera filosofía parte de la ética, porque siempre toda definición del ser tiene que partir en relación con el otro. Y entonces, si la ética es esta relación de también con el otro, entonces la ética es la filosofía principal, ¿no? La reflexión primera. Entonces, a grandes rasgos, sin meternos a grandes debates ni nada de esto, pero ahí están las referencias en la presentación por si quieren entrar. La moral, que generalmente es prereflexiva, son las costumbres que se estructuran en un grupo social, que son incorporadas por hábito, por aprendizaje vicario y son afirmadas como un etos colectivo. Es diferente de la ética, porque la moral, en este caso, son esas costumbres, mientras que la ética es el etos reflexivo relacional. En este caso, entonces, vamos a ponerlo así. Creo que es un ejemplo de Sabater que daba. La moral es lo abrazo y la ética es por qué debía abrazarlo o no debía abrazarlo. ¿Cuál es, en este caso, la reflexividad al respecto de esto? Y por lo tanto, ética y moral no son intercambiables. Frecuentemente en manuales y tratados científicos, en el conjunto de reglas a seguir para observar una conducta como moralmente intachable, se dice
que eso es ética, pero eso no es ética, eso es moral. Y a veces algo moral no necesariamente es ético. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Maritza Montero en su artículo clásico del 2001 lo dice claramente. La deontología, entonces, en este caso, son los deberes reflexivos en el ejercicio de una profesión. La bioética es el estudio de estos límites a las instituciones y personas que son vulneradas por las intervenciones en las ciencias de la salud. Y los valores son los principios orientativos de un grupo social. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en el programa nuevo del 2023 está primerito derechos humanos, cuando en realidad los derechos humanos no son, digamos, el fundamento inicial y el principio de todo, sino antes de los derechos humanos, vaya, son primero los valores y esos valores fundamentados en una moral que tendrán seguramente una ética. Entonces, pues hay mucho que reflexionar en función de esto, ¿no? Pero bueno, de entrada, sí hay que segmentar y separar estas cosas. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, ¿y por qué? ¿Cómo se enseña la ética en psicología, profesor? ¿Qué dice la literatura que nosotros estamos haciendo en Latinoamérica? Particularmente me centré en Latinoamérica porque hay cosas muy interesantes. Lo primero, enseñar ética no es educar moralmente, como dice Campos en 2013. Se requiere diferenciar esos actos prescriptivos de los trabajos de reflexión. Una cosa es que te digan, no hagas esto, pero eso no es enseñarte ética. Esa es una forma de moral. La enseñanza ética implicaría la construcción de un etos colectivo reflexivo y no se hace pues en una clase, sino se hace, ahora sí que como diría Aristóteles, en la práctica. Entonces hay que separar estas dos cosas porque a veces nos vamos con la finta que un código ético es un código de ética. En realidad es un código moral, deontológico en el mejor de los casos, pero sigue siendo eso. Y lo que necesitamos es una posición ética para analizar ese código, ¿no? Ya ahorita al final, la última parte que tocaré será ese código. En la docencia predomina la concepción ética de la virtud aristotélica. Esto me preocupó, como argumentan Basurto, Barragán y Guerra Ramírez en 2021, porque entonces es lo bueno, o sea, todos nosotros, cuando enseñamos ética, usamos esta concepción de Aristóteles y entonces lo bueno existe ahí independientemente de nosotros, existe como este abstracto y que se puede enseñar en la práctica. Sin embargo, esto pues tiene una limitante muy seria. Si nosotros enseñamos ética así, que hay muchas otras perspectivas éticas que tendríamos que analizar y reflexionar antes de asumir pues una de las más antiguas y que me parece que hoy en día ya no es tan vigente. No sabemos qué es este universal de la bondad porque actualmente desde el siglo XX estamos en el fin de los universales, en el famoso Dios ha muerto de Nietzsche. Entonces, no es una posición ética si fundamentamos nada más desde la posición de Aristóteles. Yo diría que más bien en este caso lo que hacemos nosotros es utilizamos una moral de inspiración cultural judeocristiana y calvinista. Y entonces a veces lo que hacemos es imponemos esa moral de seamos buenos, pero que tiene mucho más que ver con la religión, con el ser bueno, porque hay una entidad ahí externa que te está observando o hay un karma que se te va a regresar, cosa que en este sentido pues no es una forma muy profesional de fundamentar tu profesión. Otro elemento interesante, predomina la enseñanza en términos deontológicos sin referentes de ética teórica explicitando su moral particular, es decir, mucha gente que enseña ética en psicología no sabe de ética. Perdón, pero así es. Yo ahorita he estado viendo algunos cursos de ética y más bien lo que enseñan es bioética y bioética no es ética. Bioética es una forma de... Y lo que estoy viendo generalmente es que te están enseñando los códigos morales, sí, te dan alguno de los principios y todo esto, pero antes de esto necesitamos hacer el conocimiento de esta ética teórica que te permite llegar a ese tipo de fundamentaciones. Porque incluso, por ejemplo, en la bioética, y esto lo voy a hacer para el curso de profesores, en la bioética hay mucho que contestar, que cuestionar, hay muchos elementos ahí preocupantes que, como les decía, la bioética tampoco está ya completa, necesita reflexionarse todavía mucho. Y esto es lo que le sucede también al código ético del psicólogo que se enseña aquí en México. Se informa de la prescripción de normas sin una comprensión crítica y la apropiación de los principios que las subyacen. Este es un artículo de
me pongo de pie, bueno, ahorita no, pero me pongo de pie, de la doctora Frida Díaz Barriga, y está muy interesante porque efectivamente los mismos alumnos se dan cuenta, te enseñan ética, pero no hay una comprensión y por lo tanto crítica, solamente te dicen, no hagas, cuidado con esto no se hace, esto sí se hace, pero al no haber una comprensión crítica y la apropiación de estos principios, pues simple y sencillamente queda como algo ahí etéreo, al aire. Y por eso dice la doctora Frida Díaz, ética profesional en la Facultad de Psicología, no en Suayet, porque apenas la vamos a iniciar en este semestre, pero en la Facultad de Psicología CEU, ética profesional es una de las asignaturas tipificadas como menos útiles. ¿Por qué? Pues es muy aburrido que te vayan a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. Así no se enseña ética. Ética se debería de enseñar en función de esa reflexividad que te permite incluso analizar si eso que dices que no se debe hacer, por qué no se debe hacer y desde dónde. Entonces, cuando entremos a otras éticas, nos vamos a dar cuenta que están totalmente sobrepasadas estas dimensiones. Y otro de los elementos, la solución tradicional del docente, que es el eclecticismo. Pues también entonces, como el docente en ética profesional no está muy enterado de cómo va la cosa, pues te enseña de carácter ecléctico. Y lo peor que puedes hacer tú en este caso es hacer esto como docente. Está bien que tengas una posición particular y la tienes que en este caso también afirmar, pero no se vale andarle mezclando porque entonces esta mezcla ecléctica habla justamente de tu poca profundidad de conocimiento de la disciplina. Entonces fíjense que esto es muy importante para también la reflexión de la docencia. Y entonces les voy a poner básicamente algunos de los elementos generales de la ética contemporánea, bueno, desde la clásica, pero meramente así se los voy a poner muy rápido para darles cuenta de cómo incluso las escuelas éticas siguen una progresión, siguen una lógica, siguen una reflexión continua, constante que tendríamos que analizar. No me voy a detener ya, por supuesto, a explicar cada una, pero está interesante en la época clásica, están los sofistas, está Sócrates, Platón, Aristóteles, están los helénicos y está la época medieval. Para no hacerlo muy complejo y tampoco muy aburrido, solamente les voy a decir que aquí en este caso, las nociones éticas también han estado atravesadas por estas nociones culturales y se puede ver cómo también la forma de pensar de las cosas se ha ido modificando. Ay, casi agarró el mosquito. En la época clásica está la noción de ciudadano por encima del individuo, que eso es algo que se nos olvida. Mucho de lo que afirman, por ejemplo, los grandes clásicos no están dirigidos a la virtud como un sentido individualista, están dirigidos a la virtud como el sentido del ciudadano. El ciudadano como en este caso representante o subjetivante del mundo. Si yo soy un individuo, no tengo sentido en tanto sea ciudadano, sea parte de la ciudad. Y por lo tanto, ningún comportamiento individual me define, sino más bien es la ciudad la que me define a mí y por lo tanto, si la ciudad es bella, yo soy bello. Si la ciudad es justa, yo soy justo. Y esa es la lógica, por lo tanto, entonces hay que contextualizar la época clásica en ese sentido. Cuando hablo de modernidad, aquí puede entrar un poquito en debate y pueden decir, ¿cómo la modernidad en el Renacimiento? Depende del autor que lo vayamos a pensar. Yo aquí uso a Alan Turing. Cuando nos habla, por ejemplo, de Hobbes, de Spinoza, de Locke, de Hume, de Rousseau, de Kant, me puedo tardar aquí las horas hablándoles de cada uno de ellos, pero para no asustarlos, esto también incluye, por supuesto, a Descartes con ese principio de racionalidad como director de los comportamientos, que en sí mismos, si se fijan, aunque es una filosofía óntico-epistemológica, tiene su carga ética. La aparición, lo que aquí sucede en esta primera modernidad es la aparición del individuo, como lo señala Foucault. Aquí ya entonces, de lo que se trata estas éticas es conciliar lo individual con lo colectivo hasta el encuentro de un punto universal, que es donde llega con Kant, por ejemplo. Entonces sí, hay sujetos individuales, hay un Estado, ¿cómo hacemos para conciliar entre uno y otro y definir un sentido ético? Debe prevalecer el Estado por encima del individuo, bajo qué contextos y con qué elementos. Y bueno, pues ahí están los referentes. Pero aquí estamos hablando ya de individuo. Y después en esta segunda modernidad se darán cuenta que efectivamente, pues generalmente hay puros hombres hablando en esta época, no había reflexión de mujeres hasta ese momento.
Y tenemos a Hegel, a Marx, a Bentham, si se acuerdan del panóptico, ese mero, Schopenhauer, Kierkegaard, Scheler, que en este caso entonces ya inician una visión histórica, relativista de la ética. Ya no hay un sentido universal de la ética, ya es relativo en función de la historia. En el sentido del momento en que nos encontramos se podrá sustentar y fundamentar una ética diferente, no moral. No estoy hablando de moralidad, estoy hablando de corriente ética. Y el primer atisbo entonces es una visión insostenible, esto de la razón y los universales, y entonces estos autores regresan a este sentido estético de la intuición y la pasión, algo muy interesante que por supuesto entonces tendríamos que reflexionar si nosotros queremos entonces a profundizar en la cuestión de una escuela ética a fundamentar o a elegir, que también eso es válido. Y llegamos al pensamiento contemporáneo, que van a decir, ¿cómo el pensamiento contemporáneo, autores del siglo XIX y XX? Pues sí, Nietzsche, Heidegger, Foucault, Ricard, Habermas y Rawls, entre otros. Por supuesto, aquí excluí yo a la escuela analítica, la filosofía analítica. Me quedo yo con esta escuela, esa es una elección muy personal, pero aquí ya hay una visión crítica a las universalidades sensibles al poder, esta es una ética ya sensible al poder, y cómo se refleja en la invisibilización de la alteridad, y de esto llevará justamente a uno de mis autores favoritos, que es Levinas, y dicen a grandes rasgos, la moral es algo inmoral, la judeocristiana en este caso, porque castiga el cuerpo y mantiene una forma de dominación, como lo afirma Nietzsche. Y por lo tanto, entonces tenemos a una dimensión que ya no solamente es histórica, sino que también empieza a reconocer que hay una alteridad que hemos mantenido invisibilizada y que tendríamos que incorporar en nuestras reflexiones como profesión. ¿Y por qué esto es importante? Porque la psicología se quedó en esa primer época clásica en general y no hemos entrado, por ejemplo, a una ética y a la psicología desde este tipo de éticas. Ahorita les fundamento cómo. Y bueno, por supuesto tenemos a los teóricos de la ética en Latinoamérica que también por ser Latinoamérica pues los tenemos como que olvidados. Franz Fanon, Enrique Dussel, Maritza Montero, Aníbal Quijano, María Lugones, Silvia Marco, Rita Segato. Para el caso que nos compete el día de hoy voy a utilizar a Maritza Montero y un poquito de María Lugones. Fíjense que son teóricos muy interesantes que podríamos releer para repensar también nuestra práctica como psicólogos. Me voy a ir, como les digo, ahora sí volando para no aburrir y no cansarlos, pero me parece que esto que están escuchando aquí, pues sí implicaría incluso repensar la manera como ustedes piensan a la psicología. Uno de mis autores que me voló la cabeza también fue, yo era fan de Heidegger, Graciela Mota me enseñó Heidegger y yo fascinado con Heidegger, y de repente cae en mí Levinas muchos años después, ya de manera tardía. Me llama tanto la atención que son autores tan importantes, pero que generalmente no son tan mencionados, son más invisibilizados, como que son mucho más incómodos, como que no los queremos tocar porque también hablan de cosas de las cuales nosotros no sabemos o no entendemos. Y esta ética de la alteridad es fundamental para entenderlo. Me voy a ir rápido en esta parte para poder cerrar con la parte práctica. Levinas dice que la tendencia de ver al ser como un todo en la filosofía occidental pues está obsoleta. No hay forma como nosotros podamos pensar esta mismidad, o más bien lo único y la mismidad se vuelven en un pensamiento colonizador que ya no nos obliga a reflexionar, en este caso, ya no desde el privilegio, el poder y el discurso. Es como de repente, por eso dije al principio, hace unas diapositivas que pues sí, pues la mayoría son hombres, porque es como si tuviéramos ahorita una mesa de hombres para hablar qué se siente ser mujer. Es decir, estamos totalmente ajenos a la dimensión en este sentido de lo que es el ser. El ser no es el todo y lo completo, sino también se fundamenta en el no ser. Y por lo tanto dice, no hay un procedimiento que haga posible la transparencia del sujeto. El sujeto histórica y filosóficamente siempre es evanescente, no es definitivo y total. Y hay que retomar entonces esta idea del ser como por ejemplo, para ponérselos en un elemento muy sencillo, muy básico, la dialéctica del amo y el esclavo. No puede existir el amo si no hay un reconocimiento del esclavo hacia el amo y del amo hacia el esclavo. Entonces, para fundamentar en este caso el sentido del ser, necesitamos siempre este ser
esta intencionalidad, por ejemplo, que trabaja Brentano. Entonces el otro es un actor principal de esta filosofía. Los conceptos clásicos de sustancia, verdad y voluntad, Levinas propone sustituirlos por el ser con, el infinito y la intencionalidad. Aquí entonces vemos que hemos estado invisibilizando la reflexión por la alteridad. ¿Qué es este sentido? Entonces, la noción de infinito es súper interesante, que nos permite entonces reflexionar que nunca vamos a llegar a la comprensión de esta totalidad de este ser, ni por supuesto de ese otro. Siempre nos vamos a quedar con ese nuómeno en el sentido kantiano. Por lo tanto, la filosofía original es la ética como metafísica y no como ontología, como unicidad. Aunque suena muy raro y extraño todo esto, si lo ven, si en este sentido, digamos, de explicación, se los podría poner de una manera muy sencilla. Si soy mexicano, ¿en relación a qué soy mexicano? Soy mexicano en relación a otras culturas y a otros países. No puedo definirme como lo mexicano únicamente en función de mí. Incorporar todo esto en esta reflexión es lo que implica entonces una responsabilidad por reconocer también a ese otro, a decir, sí, soy mexicano, pero también hay otras culturas y hay que reconocerlas para poder dialogar y establecer, en este caso, una reflexión. Y no soy yo, sino una posición en relación a aquello que no soy, pero más allá de eso. El ejemplo típico es el chiste de Slavoj Žižek, que me parece muy claro para definir esto. Está una persona en la noche debajo de una lámpara buscando sus llaves, se le acerca a la otra y le dice, ¿qué pasa? Es que perdí mis llaves. ¿Y dónde las perdiste? Mira ya, donde está oscuro, donde no se ve nada, ahí las perdí. ¿Y por qué buscas aquí debajo de la lámpara? Dice, pues por eso, busco debajo de la lámpara porque es el único lugar donde hay luz. Parece que eso es lo que estamos haciendo en las profesiones, lo que estamos haciendo no solamente en psicología, pero sí en psicología, que estamos buscando ahí donde hay luz cuando el verdadero sujeto no está ahí, el verdadero sujeto está ahí en lo oscuro, ahí donde no hemos preguntado, donde no hemos investigado, donde se encuentra esa alteridad. Y por supuesto, eso es angustiante, hacer una psicología desde ahí. Por eso entonces entiendo esta reflexión que nos hace Levinas. Y entonces este otro siempre es evanescente, siempre es asimétrico, siempre es débil, porque no es yo. Siempre me demanda algo y algo que solo yo puedo dar. Y esto, en este sentido, define una forma ética de relacionarse con el otro. Por ejemplo, está la noción de rostro en Levinas, que es también maravillosa, súper interesante. Y en el momento en que miras ese rostro hay un reconocimiento que implica un acto de intencionalidad. Aunque te quieras hacer en este sentido desentendido, hay un acto de intencionalidad frente a este rostro porque este rostro te está demandando algo. Aunque no te diga nada ni te pida nada, ¿eh? No va por ahí. No es la dimensión, digamos, práctica, sino es una de reflexión abstracta, filosófica, profundamente ética. Y entonces la responsabilidad por ese otro siempre está en la dimensión de la libertad. La responsabilidad por el otro es siempre anterior a esa libertad. Y por lo tanto, entonces, antes que reflexionemos en la libertad, tendríamos que responsabilizarnos por el otro. Si no, entonces se vuelve un argumento falaz. Cosa que me parece muy interesante para que ahorita lo apliquemos en la psicología. Ahorita daré un ejemplo. Y entonces Levinas cita a Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov cuando dice, nosotros somos todos culpables de todo y de todos y yo más que de los demás. Vamos a otro autor que me fascina, que es John Rawls, su famoso libro sobre la teoría de la justicia. La justicia es una reflexión desde la polis, no desde la física ni de la naturaleza. En este caso, entonces, no existe una noción de justicia universal, natural, que pueda ser aplicada a todos, sino que es a partir de esta reflexión como etos colectivo, y por lo tanto la libertad es un engaño si no se corrigen las desigualdades. ¿O de qué tipo de libertad estamos hablando? ¿Estamos hablando de la libertad tipo Disney? No soy libre de hacer lo que quiero, siempre habrá límites a mi deseo y por lo tanto no puedo volar por más que quiera. Yo en este caso digo, en esta dimensión Disneylandia, eres libre de elegir por ti mismo lo que quieras hacer, ¿no? Hay límites y el límite es el otro. El límite es el universo, el límite es la gravedad, el límite es cualquier cosa que te impida la realización de ese deseo y por lo tanto no existe la libertad completa ni plena.
es la libertad de unos cuantos. Ahí, si quieren, piensen ustedes en los Estados Unidos, que es un muy buen ejemplo de ese famoso país de las libertades, entre comillas, donde hay represión, donde hay violencia, donde hay desigualdad. Vean cómo de repente están ahorita llenas las calles de gente sin casa, sin trabajo, y cómo Estados Unidos ha sido justamente gran promotor de las guerras, de las últimas guerras alrededor de unos 70 años. Para determinar entonces la justicia en un mundo desigual se tiene que plantear una posición original como trascendental y propone en este caso el velo de la ignorancia. Desde esta perspectiva entonces, si bien como Hobbes y Rousseau afirman el sujeto es egoísta, también afirma Rawls que tiene la capacidad de adquirir sentido de justicia y preocuparse por los demás. Por lo tanto, debe haber un reconocimiento y una reciprocidad que implica la politización de la ética y establecer un contrato social fundamentado en el bienestar común. ¿Le suena palabrería? ¿Le suena a discursos bonitos? Probablemente porque además está aquí resumidito de todo lo que es una argumentación muy seria y muy interesante por parte de John Rawls. Pero si quieren un ejemplo en psicología, yo les pongo esta frase que tengo en mi perfil de Facebook. Se me hizo maravillosa cuando lo leí la primera vez. Es de una gran profundidad ética. Y saben que además, no solamente es porque somos un grupo de hippies que queremos entonces el reconocimiento y limitar las opresiones, también la Organización Mundial de la Salud, enfoques a nivel mundial ya están cambiando hacia este enfoque. Entonces me parece que tendríamos que actualizarnos y ver por qué estamos cambiando hacia allá. Porque tiene una dimensión ética necesaria que nosotros tenemos que aplicar. Y la frase es maravillosa. Dice, la pone en Twitter Maine Coes y dice, lo he dicho 1000 veces y lo repito, la psicología sin perspectiva de justicia social solo busca adaptar a las personas a los contextos normativos, o sea, la moral, incluso si eso implica mantenerlas en una situación de opresión, exclusión o violencia. La salud mental es política siempre. ¿Y de dónde sale esta definición de la salud mental es política? Yo me acuerdo que alguien en un perfil de Facebook por ahí puso, ¿cómo que la salud mental es política? Eso es de izquierda y no sé qué. Bueno, podrá creer lo que crea esta persona, pero en realidad este tiene un fundamento en función de las éticas actuales y como les decía, la OMS, que tampoco es demonio de mi devoción, pero la OMS tan es así que está caminando hacia ese sentido. Algunos de los cambios recientes que sucedieron a la ley de salud mental en México tienen que ver justamente con este enfoque mundial que está cambiando. Entonces me parece que sí sería importante que todos lo conociéramos. Y me parece que no todos lo conocen. Un ejemplo para intentar aterrizarlo en la intervención en salud mental, cómo esta ética del siglo XX se puede transmitir en esto que se le conoce como la ética del reconocimiento, donde no hay una cuestión de moralidad, de portarse bien, sino reflexionar desde haber revisitado esta psicología y por lo tanto necesitamos en este sentido ver cómo aterrizamos en realidad desde una psicología individualista, pensando que está ajena a la realidad. Y, por ejemplo, en el suicidio, que a veces pensamos que es un problema nada más mental y no damos cuenta de que es un problema sistémico donde participan la falta de apoyos sociales, comunitarios, institucionales. Ahí tengo una ponencia sobre suicidio que puede servir de ejemplo en este caso. Y por lo tanto, entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, surge un caso de una persona con un delirio. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la forma tradicional de proceder por parte de los sistemas institucionales? Y esta ética del reconocimiento al otro hace justamente esta reflexión. Ahí les recomiendo, salió mal en este caso la cita, es Valverde y Inchauspe 2017, si mal no recuerdo, si ustedes quieren ver y buscar la referencia. Es otro artículo interesantísimo. Se lo recomiendo mucho porque dice, el progreso moral no se debe a las grandes teorías éticas, sino a la experiencia de sufrimiento, violencia, humillación de individuos y sectores sociales. Por lo tanto, como nos dice Bloch, las heridas personales regresan por vía indirecta como una dignidad en una fuerza histórica. Y es aquí entonces, bajo la experiencia del dolor, que se fundamenta este reconocimiento a este otro. Por lo tanto, la salud mental se debe vincular con la integridad humana,
definida la identidad de la persona, la vulnerabilidad y el concepto de acogida. Ahí en el artículo están los trabajos conceptuales, estos son elementos muy interesantes, identidad de la persona, vulnerabilidad y concepto de acogida, que definirán la integridad humana, que no es nada más en este caso proteger sus derechos humanos, sino implica también una forma de abordar en este caso a un paciente. El modelo asistencial dominante en salud mental es el modelo de biomédico, que se enfoca en categorías diagnósticas e indicaciones clínicas para establecer los tratamientos. ¿Recuerdan el caso de Sofía que les puse al principio? Pues estará muy interesante ver que efectivamente desde la ética del reconocimiento al otro, la forma como se trabajó y se intervino y se reflexionó es totalmente inadecuada. Ahí hay un caso, fue llevado institucionalmente, se le atendió, se le dio farmacología y terapia, todo estuvo bien. Y parece que desde esta perspectiva, más bien éticamente no fue reflexionada esta forma de intervención. Y porque lo que dicen en este caso los autores, el paciente puede perder voz propia y ser considerado solo como una manifestación de la enfermedad. No tiene en este sentido agencia sobre lo que tiene y lo que le pasa, y por supuesto no hay apoyos sociales e institucionales meramente más allá de recomendarle que vaya a terapia. Y en este caso entonces, éticamente se recomienda el servicio institucional de acogida, diálogo, confianza y seguridad, cosa que no se hace, por ejemplo, a nivel psiquiátrico, porque lo que se hace a nivel psiquiátrico es, pues tienes un delirio, está padre, no me interesa el contenido de tu delirio porque es algo totalmente incoherente, cuando en realidad entonces cuando haces tú esto, lo que vas a generar es desarrollar una poca relación de confianza con el paciente, es meramente una especie de encierro lo que se empieza a ejercer con el paciente. Y por lo tanto, entonces, no hay un sentido de acogida y por lo tanto, de reconocimiento de vulnerabilidad en la persona. La experiencia, entonces, se convierte en una falta de respeto, puede causar el colapso de toda una identidad de la persona. Y esto no lo digo yo, lo dicen los trabajos que hacen un seguimiento de la eficiencia de lo que se trabaja en psiquiatría y la verdad es que la psiquiatría no cura, ni tampoco a largo ni mediano plazo genera un beneficio para el paciente, justamente porque este sentido de enclaustramiento generaba mayores problemas a largo plazo en el paciente, es porque finalmente entonces estamos intentando cambiar, bueno, no estamos, yo no soy parte de, pero se está cambiando este modelo. Y por lo tanto entonces la propuesta de Valverde Inchauspe, hay que dar garantía social de relaciones de reconocimiento para proporcionar al sujeto vulnerado la mayor protección posible a partir de una experiencia de falta de respeto. Ahí luego les platico entonces cómo esto se deviene en una propuesta interesante. Yo, por ejemplo, les podría argumentar el ejemplo de Bolonia, donde, por ejemplo, tenían a un grupo de pacientes esquizofrénicos y lejos de enclaustrarlos, generaron un sentido de una institución a puertas abiertas, donde además se hace un trabajo de reconocimiento directo al partir de estas alucinaciones, de tal manera que los pacientes esquizofrénicos ya no los piensen como algo externo, sino que los piensen o los restablezcan como algo interno. Esto es muy interesante, porque entonces lo que terminaba sucediendo es que el mismo paciente, como en la película Mente Brillante, ya no andaba ahí pensando que, esta alucinación viene de afuera y entonces me está demandando algo, sino que en la película de Mente Brillante ya el personaje en papel de Steve Nash decía, bueno, a lo mejor lo que estoy viendo viene desde dentro de mí, por lo tanto, puedo establecer una agencia sobre eso. Entonces, imagínense ustedes qué tipo de intervención se tiene cuando se trabaja de esta manera un paciente esquizofrénico, no solamente enclaustrándolo y diciéndole que lo que está haciendo es irracional. Esa es una mirada poco ética desde esta perspectiva. La ética del reconocimiento en otro, entonces, es la falta de conciencia de enfermedad en el concepto central en esta psiquiatría actual y es predictor de tratamiento involuntario e incapacidad mental. Por eso les digo que esto se está modificando y vean el artículo de Valverde Inchauspe si quieren profundizar en ello. La psiquiatría basada en la evidencia se apoya en la ciencia para justificar prácticas, incluida la coerción, pero su efectividad y coste-beneficio son inciertos. Por eso es que este modelo, la OMS lo está modificando y los estudios sugieren que la coerción puede tener efectos negativos y la mejora es limitada.
Entonces, ¿por qué no trabajamos entonces bajo un modelo de reconocimiento al otro, fundamentado éticamente? Si se fijan entonces, no se trató únicamente nada más de agarrar y decir pórtate bien o pórtate mal, sino que también esta reflexión ética establece una modificación a nuestra profesión, una forma de pensar diferente a nuestra profesión. Y les doy otro ejemplo, la ética del cuidado del otro. Aquí voy a fundamentarle en Carol Gilligan, en Buedo y Luna, en María Lugones, que también tienen trabajos muy interesantes, y por supuesto un poco en Maritza Montero en su artículo clásico del 2001. Según Montero, el cuidar responde a un imperativo ético, no abandonar nunca a aquel que sufre, y no abandonarlo significa acompañar, consolar, mirar, acariciar, dar la mano y estar presente. Como que nos creímos mucho esta idea de que ser psicólogo tiene que ser una persona neutra, tiene que ser una persona no involucrada, tiene que ser una persona que se mantenga ajena institucionalmente al paciente, y esto en realidad pues no tiene mucho sentido si lo analizamos desde esta otra perspectiva. Me parecería que entonces la solidaridad no tiene que ver únicamente con un sentido inmediatista, sino tiene que ver con un sentido a largo plazo. Y entonces aquí se dice, la ética del cuidado se vincula a una concepción de ciudadano, contrastando con el modelo neoliberal, que ve la salud como un problema individual, y la pregunta clave es cómo respondemos a esta necesidad de cada persona en su situación concreta, rechazando una perspectiva universal y objetiva basada en principios. ¿Cómo hacemos eso? Se enfoca entonces aquí esta ética del cuidado del otro en los aspectos psicosociales y valores ocultos que no son visibilizados en la relación de la persona con el terapeuta, concibiéndola más de manera holística. Y entonces aquí te tienes que preguntar cómo se encuentra, qué miedos e incertidumbres tiene, cómo prefiere que se le trate el sujeto. Y por lo tanto entonces ya no vamos a una forma de intervención única, tipo hospitalaria, sino en este caso vamos a una intervención de forma personalizada donde el sujeto también tenga voz. Y aquí hay tres conceptos que me parecen fundamentales, que incluso son contrarios a la bioética clásica, porque la bioética clásica habla de autonomía como un sentido individual. Aquí lo que se propone es la autonomía como sentido relacional. Ay, creí que había agarrado al mosquito. Estoy sintiendo ahorita los piquetes y no me traje loción para mosquitos. Y entonces la autonomía relacional se construye en una existencia compartida, atendiendo a la reducción del sufrimiento evitable y a las desigualdades sociales. Es una forma diferente entonces. La autonomía no nada más se piensa como un sujeto que pueda tomar sus decisiones, sino que también está en relación al otro. El cuidado tiene que ser un cuidado consensado, algo que no sucede muchas veces en la institución psiquiátrica, porque lo que se hace es que únicamente una persona, que en este caso es el profesional o el experto, define cómo se le tiene que cuidar. Y entonces el cuidado consensado es un compromiso moral que implica actuar ante la fragilidad del otro en reconocimiento de su vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad, que puede ser transversal o por capas, resulta de aspectos relacionales y dinámicos de la vida social, no solo como atributos individuales. Como les digo, esto es contrario a la bioética clásica. Hay bioéticas críticas, pero estas generalmente no se enseñan, y ya me di cuenta que por ahí en un cursito que vamos a tomar no nos la van a enseñar. Hay que reflexionar desde estas otras posiciones que son interesantes y nos permiten hacer un abordaje diferente del paciente, reconociendo al paciente en su alteridad y también en su vulnerabilidad. ¿Recuerdan el caso de Sofía? ¿Qué ejemplos, qué elementos habrán ustedes entendido a partir de esto que les he estado explicando que podríamos ahora insertar y trabajar? Por ejemplo, la vulnerabilidad pensada desde esta noción de capas. No solamente es, en ese sentido, vulnerable por ser paciente ya de una institución psiquiátrica y por tener delirios y alucinaciones. Es vulnerable porque además lo ubican. ¿Ubican por qué? Porque es mujer, porque hay estereotipos de género que están aquí impuestos. Por ejemplo, los hermanos no se están haciendo cargo de la madre, se está haciendo cargo la mujer. Asume este cuidado no remunerado de su madre y esto le impide vivir sola y desarrollar este trabajo propio con más independencia. Y hay una vulnerabilidad que a lo mejor no reflexionamos cuando leímos esto. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir en este caso?
¿Qué otra capa de vulnerabilidad pueden encontrar? Está el estigma, por ejemplo, ya de tener un padecimiento mental. Ahí está el famoso video español que se llama Votemos, se lo recomiendo mucho si lo pueden encontrar, que es un breve corto de unos 10 minutos, donde justamente una persona en el momento que dice soy esquizofrénico, todos sus vecinos la reconocían solamente como una vecina, pero en el momento que dice soy esquizofrénico, aparece una capa de vulnerabilidad porque entonces ya vendrá el estigma de entonces estás loca y entonces no te quiero cerca y entonces estos estereotipos médicos también limitarán su andar y por lo tanto hay muchas reflexiones al respecto de que estos diagnósticos psicológicos no ayudan ni benefician al paciente. Sí le traen cierta tranquilidad, pero también en este sentido le traerán cierto estigma que tendríamos que reflexionar. Y parece que los pros y los contras, desde mi perspectiva, no están tan justificados. Y en este caso, entonces, también otro elemento de capa de vulnerabilidad, no sé si lo pudieron identificar cuando les leí el caso, es que la institución lo que hace es agarra, le da, la confina, la manda a su casa con medicamento y le dice, pues toma terapia, pero no hay apoyos sociales, no hay un trabajo también desde la institución con la familia para apoyarle, para ayudarle y para darle en este sentido este soporte comunitario que requiere Sofía para que entonces no se vea aislada por estas capas de vulnerabilidad que le van a ser impuestas en este tipo de tratamiento. Entonces, se darán ustedes cuenta en este caso que yo lo leí así inmediatamente como, pues, está bien, me parece que es lo típico y lo normal que se tiene que hacer, pero como en esta ética de reconocimiento al otro y de cuidado del otro, aparecen otras dimensiones ocultas de las cuales habla Maritza Montero, que no habían aparecido originalmente, bueno, por supuesto, Buedo Luna y María Lugones. Entonces, por lo tanto, ¿qué propuestas hay desde esta perspectiva? Ya casi estoy por terminar, para que no se me asusten. ¿Qué propuestas hay desde esta perspectiva? Veo al mosquito y lo quiero matar y se me está escapando, porque estoy sintiendo comezón en mi pie. ¿Qué propuestas propone en este caso, por ejemplo, Porta? Ahí también está la referencia. Ampliar la responsabilidad del cuidado y hacerla más compartida. Empoderar a las personas atendidas, a sus familias, a los profesionales que intervienen en los ingresos voluntarios. Dejen, tomo un traguito. Por eso mi voz es incluso molesta muchas veces, porque luego se me va la voz. No, a veces el asma me afecta un poquito, pero bueno, ahí sean tolerantes conmigo. Y entonces también lo que se propone en este caso es la intervención de nuevas figuras en los procedimientos y procesos, y se propone en este caso el defensor del paciente y el experto en derechos humanos que esté ahí, por ejemplo, en el caso de la atención psiquiátrica, en el momento que sea ingresado, valorado, diagnosticado un paciente, porque eso le va a permitir que si en este momento, en ese instante, el paciente no es capaz de establecer con conciencia, de dialogar claramente, en este caso, qué es mejor para su bienestar, debería de estar un tercero como defensor del paciente, que le permita definir en este caso cuáles son las mejores condiciones. Y ese tercero debe tener toda la información y estar perfectamente capacitado para ello, porque a veces también lo que hacemos es que le derivamos esta responsabilidad a la familia o al familiar, y no necesariamente la familia tiene todas las connotaciones necesarias o la información suficiente para poder trabajar directamente esto. Entonces no se trata de transferir la responsabilidad, sino de responsabilizar todavía más a la institución, a la familia, a la comunidad, al núcleo social y familiar de amistades, de tal manera que la práctica de la intervención sea cuidadosa, respetuosa, eficaz y efectiva. Y esto debe hacerse a partir de una formación continuada en el profesional, así como en el cuidado que se tiene de ellos cuando se forman, cosa que no aparece. Seguimos con esta intervención del siglo XIX, con este modelo de intervención del siglo XIX, y no es el más adecuado hoy en día a partir de esto que hemos estado revisando. Y con este tipo de intervención, nos dice Buedo y Luna, los receptores del servicio tienen más conocimiento de la situación, mayor confianza, participa más generando una mayor adherencia terapéutica, mejor satisfacción y eficiencia con el servicio. Por lo tanto, me parece que sí tendríamos que entonces hacer una reflexión. Aquí les puse 2 ejemplos, cómo desde la ética
podemos hacer reflexiones en la clínica que nos permitirían hacer una serie de abordajes diferentes a lo que hemos estado haciendo, porque aunque pensamos que lo que hacemos lo hacemos muy bien, podríamos estar generando un tremendo daño a mediano y largo plazo. Particularmente en este caso, utilicé el ejemplo de la psiquiatría, pero hay otros elementos que ya se derivarán, por ejemplo, en una clase, por ejemplo, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte, pues finalmente vamos a hablar del elefante en la habitación. El código ético del psicólogo, que no es ético, debería ser deontológico. Parece que estos aspectos deontológicos están presentes en la reflexión, en la disciplina científica, rigen nuestra práctica y acompañan al método, son importantes, son instrucciones para el buen convivir y el comportarse de una manera elevada y digna, son necesarios y útiles, saludables e inevitables. Pero en este caso, pues también habría que hacer en este sentido una crítica que me parece muy saludable en este sentido al código ético que se enseña hoy en día como si fuera, en este caso, la única norma que nosotros podríamos aspirar y tiene bastantes limitantes. La necesidad de reflexionar estos códigos deontológicos, dice Montero, viene de la concepción del otro, donde siempre está implícita esta concepción que significa que cae en el campo de la naturalización, esto que les estaba diciendo, de lo aceptado como perteneciente al orden natural de las cosas y por lo tanto no discutible, pues lo dice un experto, ¿quién va a decir algo al respecto de ello? Pues ahí quede ya, el experto es el que sabe y el paciente no. Y esto conduce a que el otro sea considerado como el uno, como el prójimo, no solo por proximidad, sino por parecido. Y entonces voy a considerar su condición como igual y similar a la mía. No habrá un reconocimiento del otro y lo atenderé sin necesidad de escuchar sus propios sentidos de vulnerabilidad que seguramente se encuentra. Y por lo tanto, alguien que está en su oposición y negatividad está definido desde él. Por lo tanto, todo aquello que sea en este sentido este paciente será para mí alguien que no es yo, porque yo estoy en la realidad, yo estoy en la racionalidad y no el paciente. Ya de entrada, la noción de paciente ya implica una relación de poder, porque yo soy el experto y él es el paciente. Por ejemplo, lo que se trabaja hoy en día en las terapias con perspectiva de género es ya no le voy a llamar paciente, le voy a llamar consultante, porque entonces eso nos pone al mismo nivel y permite entonces una relación de igual a igual. Y por lo tanto, entonces, el semejante complementario opuesto por contraste es lo malo, allí donde desde la posición del uno se ha definido qué es lo bueno y oscuro, donde impera esta categoría de lo claro o viceversa. En este caso, entonces, pues, nos genera unos blancos y negros, de los cuales nosotros no somos conscientes a la hora que aplicamos estos códigos deontológicos. Y otra reflexión de por qué tendríamos que utilizar códigos teleológicos y no normativos. El código ético del psicólogo que se utiliza hoy en día aquí en México es un código normativo. Los códigos normativos, como lo dice Sherepanov, lo voy a decir bien porque luego mi esposa me pega, Sherepanov, en 2019 dice, los códigos normativos son específicos a la profesión, pero necesitaríamos códigos teleológicos, que son valores multidisciplinarios humanitarios. Los normativos están basados en precedentes, pero los teleológicos pueden ser aplicados en situaciones únicas y complejas. Los normativos ejercen valores absolutos, los teleológicos enfatizan la relevancia contextual de los valores, los normativos ofrecen soluciones, mientras que los teleológicos ofrecen un proceso de toma de decisiones, que me parece que hacia allá deberíamos de caminar nosotros en nuestra profesión. Los normativos se basan en prescripciones y los teleológicos en la competencia profesional. En los normativos no hay negociación, se acepta todo, más bien se acepta como un todo lo que está ahí puesto, mientras que en el teleológico permite la priorización y la negociación. Yo les recomiendo que lean el libro de Sherepanov, para que eso les permita entonces tener una visión muy completa de por qué tendríamos que tender hacia códigos teleológicos. Y desafortunadamente, en este sentido, el Código de Ética Profesional es un conjunto de reglas de conducta pertenecientes al orden moral que caen en el campo siempre aplicado de la deontología o de la teoría de los deberes, pero desde una moral aristotélica, cosa que en este caso pues ya no está en este sentido actualizado. Y bueno,
¿Qué es lo que me puse a hacer? Me puse a revisar bajo este horizonte el Código Ético del Psicólogo, la última versión que es del 2010, y encontré estos problemas. No es una crítica para atacar, que seguramente tampoco soy muy bien visto por ellos, pero no es una crítica para atacar, sino es una crítica que nos permita replantear, en este caso, desde dónde tenemos que pensar entonces la psicología. En el Código Ético del Psicólogo tenemos como primer elemento problemas de fundamento. Están los qué, pero no hay los por qué y los para qué. Al carecer de este tipo también de trabajo, entonces lo que favorece es que el alumno lo ve y diga, pues sí está padre, pero ¿y eso a mí? ¿Para qué? Finalmente voy a hacer lo que se me pegue la gana. ¿Por qué? Pues porque no veo consecuencias o esas consecuencias pueden ser ocultas, pueden ser no conscientes, y ahí lo que hay que hacer es trabajar con el alumno para que pueda reflexionar claramente y entender cómo por qué y para qué también es necesario que comprenda y que reflexione. En este código ético no hay un posicionamiento teórico ni conocimiento de la ética, salvo pensarlo como el ejercicio virtuoso del bien hacer y de un posicionamiento universalista basado en precedentes. No cita ni explica los principios generales que corresponden a la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogos, promulgada en Berlín 2008. O sea, eso está muy interesante. O sea, sí está. Creo que está mal, lo puse mal escrito aquí porque se puede entender. Está puesto los principios generales antes de los artículos, pero es un copy-paste. No explica por qué estos principios generales, que también es una fundamentación interesante, ni tampoco lo citan. No dice, esto lo sacamos de ta. Solamente ahí está el copy-paste de esos principios generales. Y de repente yo dije, ¿por qué no los argumentan? ¿Por qué no los explican? ¿Por qué no citan que viene de aquí? Que eso también tendría que ser algo elemental. Y, por ejemplo, en el programa de estudios nuevo, no vienen los principios éticos de psicólogos, que debería ser algo también que tendríamos que analizar y reflexionar. Tiene un problema este código ético de actualización teórica. No incluye los ejercicios de tecnologías informáticas. Por ejemplo, pues ya, el chat GPT, pues implicaría que hagamos una reflexión a partir de cómo tendríamos que utilizarlo, cuáles tendrían que ser los límites. También está desactualizado en relación a la Ley de Protección de Datos Personales en México, que fue promulgada, me parece que en 2014. Tendría que actualizarse en ese sentido. No hay perspectiva de género o enfoques de equidad, justicia e igualdad en este código ético del psicólogo. Reconoce a las minorías, solamente reconoce a las minorías indígenas, algo que también es sorpresivo, ¿no? Ahora que lo leo y que lo vuelvo a leer, porque por supuesto que lo leí en la licenciatura, por supuesto que me lo enseñaron, pero ahora que lo vuelvo a leer digo, Dios mío, sí es cierto, hay muchas cosas que le hace falta, y pues no solamente las minorías son las indígenas. No hay normas de trabajo no hay normas de trabajo comunitario. Tiene otras limitaciones este código ético, no hay estrategia de resolución de conflictos, algo que debería ser muy interesante, más allá que te sancione la Sociedad Mexicana de Psicología. Los artículos son repetitivos, 2 normativas en un artículo, algunos de ellos, ahí tengo la señalización. Hay secciones repetidas o mal identificadas, algo que de repente pues requeriría un trabajo mínimo básico, ¿no? Ya ni siquiera profesional. Debería de ser gratuito y no vinculante a pertenecer a la Sociedad Mexicana de Psicología. Yo sí lo subiría a la página de la Sociedad Mexicana de Psicología. Por supuesto, yo no tengo nada que ver con ellos, y ellos les debe de tener sin cuidado, pero eso debería ser algo que debería ser ofertado gratuitamente para todos. Hay una versión anterior en la página de la Facultad de Psicología, y además no está sencilla de encontrar, o la tendríamos que bajar pirata y todo esto. Yo creo que no tendríamos que llegar a eso. Creo que también me parece que un deber de parte de la sociedad tendría que ser ofertarlo abiertamente, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo. Y hay temas que no son abordados dentro de este código. La investigación, dentro de la investigación hay problemas de conflicto de interés. Aunque señalan los conflictos de intereses, hay particularidades que no están siendo referidas ahí dentro de este código. La solicitud de bienestar a la población tampoco viene. Esto que veíamos con el meme del niño afroamericano no viene.
La docencia, por ejemplo, hay elementos de docencia como el uso de adjuntos, la solicitud de la compra del libro propio. Sí, entra a mi clase, pero solamente vas a poder hacer hasta que compres mi libro. Cosas de ese tipo que de repente caemos en la docencia que tendrían que ser abordados, o elementos de la práctica profesional donde los problemas del consentimiento informado amplios y complejos no están tocados. Sí se enarbola, sí se menciona de repente algo del consentimiento informado, pero cuestiones muy básicas y elementales, y no se puede profundizar, por ejemplo, con el trabajo con adolescentes e infantes, que hay varios dilemas que de repente no se tocan. Y por último, debería ser trabajado como un código deontológico, no un código ético, porque entonces da pie a pensar que ética y deontología son lo mismo, y no. Por eso de ahí cae uno en problemas. Sí se ve de repente que en este código ético también utilizan la palabra ética y valores y moral de manera indiscriminada, como si fueran sinónimos, y no es el caso. Entonces, ahora sí, para llegar a concluir ahora sí, y espero que todavía sigan aquí, pues por eso yo titulé esta presentación, Cuando despertó el psicólogo, la ética todavía estaba ahí. No podemos evitar esta reflexión desde la ética en nuestra profesión, aunque lo hemos evitado de forma sistemática. La ética no es como la pintan ni como la enseñan, no es pórtate bien, no seas malo, malito, malote, sé bueno, o esta otra dimensión que me tocó escuchar en otra ocasión, en una clase de ética, es que hay un karma, es que de repente pues hay que actuar bien porque sí. Ser psicólogo experto y profesional, y hasta aun cuando seas emérito, no te hace ético. Puedes causar un tremendo daño si no tienes un horizonte ético. Sirve entonces la ética para repensar la forma como ejercemos la profesión en diferentes dispositivos de trabajo, no solamente en lo clínico ni en lo social, también en las neurociencias, también en lo educativo, etcétera, etcétera. En este caso yo me aboqué a la salud mental porque es uno de los más populares, pero se puede analizar desde diferentes dispositivos. Aquí, por ejemplo, la salud mental se analiza desde esta perspectiva donde se cuestiona desde la ética qué es esta salud mental, si ser sano es estar adaptado. Y lo que vemos comúnmente entonces es que en psicología predomina esta moral neoliberal, individualista, hedónica, inmediatista, en momentos cínica y presentista. Y bueno, esto no es necesariamente, como es la moral que predomina en esta cultura, no necesariamente es como deberíamos de fundamentar un ethos desde la psicología. Por ello, entonces, la propuesta está en estudiar y actualizarnos a una ética del reconocimiento del otro, basado en autores como Nietzsche, Levinas, Foucault, Potter, Rawls, Gilligan, Montero, Lugones, entre otros. Hay mucho trabajo que hacer, me parece. Estamos en el siglo XIX y como psicólogos me parece que tendríamos que repensar la psicología desde esta perspectiva del siglo XXI. Y bueno, yo cierro con esta famosa frase que, bueno, metí a Pablo Fernández en el Midjourney y esto me salió. Hay una frase maravillosa de parte de él, siempre cierro mis clases con esta frase, que dice, así, la psicología que se hace de este lado, del sur, tiene que aspirar a ser más parte de la cultura que de la academia y la ciencia. Por eso, si uno es coherente, no puede decir que la psicología sirve para trabajar o para conseguir empleo. Sirve para estar más contento, para lo que sirve la cultura. Poca cosa. Lo que está haciendo aquí Pablo Fernández es definir una ética en un sentido estético. Si en realidad no estamos generando una cultura donde nos sintamos más a gusto, una cultura donde estemos más contentos, pues ¿para qué? ¿La psicología sirve para diagnosticar? No. ¿Sirve para intervenir? No. Ese es el medio. El verdadero fin debería de ser que tengamos una mejor sociedad, una sociedad donde estemos más contentos, no felices, más contentos, donde nos sintamos más a gusto. Entonces esto implica una responsabilidad con mi yo y con el otro, con el mundo que me circunda. Y es en este sentido otra vez retomar la concepción clásica de los griegos. Si la ciudad es bella, yo soy bello. Si la ciudad es justa, yo soy justo. Si yo soy justo, la ciudad es justa, y si yo soy bello, la ciudad es bella. Este sentido entonces de intercambiar el yo con el otro como uno solo para definir este concepto de ciudadanía.
Y entonces aquí estamos hablando de un deber que tenemos con la sociedad. Se lo debemos a la sociedad hacer este tipo de cosas. Y por lo tanto es motivo de esta frase de inspiración universal y colectiva, que seguramente ustedes conocen. Por mi raza hablará el espíritu. Esto es un verdadero sentido ético. Gracias por su atención, espero que les haya sido de interés. Quedo a sus órdenes, Ricardo Trujillo Correa en Facebook o en YouTube, por si tienen algo que preguntar. Y bueno, ahorita vemos en las preguntas que me tenga Alicia para platicar aquí frente a ello. Pues muchas gracias y perdón por la extensión. Muchísimas gracias, maestro Trujillo. Sí, ojalá después se pueda asomar al chat de YouTube, porque hay algunos comentarios que me parece que son muy interesantes. Tenemos unas preguntas muy específicas. Me gustaría irme de la última hacia la primera, porque creo que vamos de lo muy general a acercarnos inclusive a un anuncio que le solicitan que realice. La primera pregunta, además, antes de plantearla, quisiera sugerir, me parece que la respuesta podría ser lo suficientemente amplia para invitarle otra vez a otra sesión. Creo que es un buen pretexto y le agradezco entonces a Edmundo Bravo que plantea cuál es uno de los problemas éticos más significativos a los que se enfrenta el psicólogo en nuestro país en la actualidad desde su perspectiva. Uno de los problemas éticos más significativos que se enfrenta. Me parece que, así como lo estaba planteando, no ética como moralidad, sino ética como sentido reflexivo de la moralidad y del ethos colectivo, yo diría que el grave problema, el psicólogo, es esta mirada individualista, de que pensemos que entonces si le va mal es porque no ha cambiado sus cogniciones y nos vamos muy contentos con ello. Entonces cambia tus cogniciones, entonces ya te va a ir bien y entonces mira el vaso medio, no lo veas medio vacío, velo medio completo. Y ahí esto, ¿por qué es una dimensión ética de la psicología? Porque entonces favorece el sentido neoliberal de que desresponsabilizamos a las instituciones, desresponsabilizamos a nuestra comunidad y decimos, pues ahora sí, échale ganas y es tu bronca, y si no lo logras es por tu problema, cuando en realidad deberíamos de políticamente exigirle a las instituciones que también cumplan con su proceso. Y esto sucedió, por ejemplo, en el COVID. Decíamos muchos de los psicólogos que el problema era que porque nos íbamos al confinamiento, nos íbamos a poner ansiosos y depresivos. Y de repente uno dice, esto no lo digo yo, fue en una conferencia que tuvimos conjunto con Uruguay, Rolando Arbezun lo dijo, dice, pues es un poco como en el sentido onanista, donde de repente, o se parece mucho al onanismo, donde de repente sabemos que hay cosas ahí de las cuales no hablamos, pero sabemos que ahí están, porque podemos ver a un cerillito en un Superama de la tercera edad y de repente agarrar y si le damos su dinero y todo, viene la crisis del COVID y entonces nosotros nos estamos preguntando si nos vamos a poner ansiosos o depresivos y qué tenemos que hacer para cambiar nuestra depresión. Y no estamos reflexionando que el verdadero problema no es ese, el verdadero problema es que el COVID hizo más evidente la falta de trabajo seguro, seguridad social, que muchas de esas personas al meterse al confinamiento no están tristes porque qué van a hacer dentro de la casa, sino porque ya no tienen cómo mantener a su familia. Y ese tipo de reflexiones y cosas entonces tiene que ver con este sentido individualista con el cual fundamentamos la psicología. Entonces me parece que ese es uno de los primeros dilemas éticos. Tendríamos que tender entonces hacia una psicología del reconocimiento del otro, porque entonces ahí donde... Y además me parece que es, no me acuerdo si era Kierkegaard que lo decía, que en este sentido se planteaba de esta manera. Yo, como soy una persona muy egoísta, voy a procurar al otro, pero porque soy muy egoísta. ¿Por qué? Porque cuando procuro al otro, en el momento que a mí me falte algo, el otro va a venir a ayudarme y apoyarme. Entonces no voy a estar yo, yo no voy a estar desamparado, pero si yo genero una ética individualista, lo que voy a hacer, o una moral individualista, lo que voy a hacer es cuando yo tengo un problema, todo el mundo va a voltear para el otro lado y voy a estar en la indefensión.
Y voy a explicar con un ejemplo final y termino. Este es el ejemplo real, ¿no? Lo sé muy bien porque mi esposa es rusa. Cuando vino lo del COVID, se rompieron durante unas semanas las cadenas de comercio a los supermercados en Rusia, en Moscú particularmente. En los supermercados de repente no hubo comida. ¿Por qué no hubo una gran crisis, una catástrofe social ahí en Rusia? Porque de repente se rompieron las cadenas comerciales, como si hubiera sucedido aquí en un Walmart, en un Superama. Yo no sé lo que hubiera pasado en este país. Bueno, ¿por qué? Pues porque todos los rusos vas a sus casas y vas a encontrar en sus alacenas que están llenos de conservas. Se preparan siempre para que cuando haya época de invierno, por cualquier cosa, eventualidad, tienen ellos alimento. Y no solamente eso, además de que culturalmente son mucho más colectivos, se apoyan entre ellos, de tal manera que quien lo agarraron fuera del lugar, encontraron entre otros que se apoyaron. Este es el sentido justamente de una cultura colectivista que favorece entonces una lógica diferente y que permite que ante una gran crisis, como hay soportes sociales, soportes institucionales, no te pasa gran cosa. Sí, efectivamente te puedes venir abajo, pero hay un colchón abajo que hace que no te des un súper guamazo, cosa que aquí en una cultura individualista no. Por eso daba los ejemplos de cuando de repente una alumna dice, ay, ayúdeme, todo el mundo calla y mira para otro lado. Ese es el grave problema del psicólogo. Tenemos ahora dos cuestionamientos de Ismael Vargas, que se van haciendo un poco más personales, le comentaba. Ismael Vargas plantea, desde esta perspectiva crítica de la ética, ¿cuál sería para usted la respuesta a la pregunta ¿para qué soy psicólogo? O ¿para qué hago psicología? ¿Cuál sería la respuesta del psicólogo Ricardo Trujillo? Pues en este caso, por supuesto que tendría que ser un etos colectivo, no una reflexión personal, y ahí está el problema, es decir, cada quien debería reflexionar, no, debería ser un etos colectivo. Y en este etos colectivo yo diría que entonces, ¿para qué estudiamos? Pues porque hay cosas que veo afuera que me incomodan, que me molestan y que quiero hacer algo por ellos. Y de repente veo a alguien que también necesita ayuda y apoyo y pues hay que hacer algo por ellos. Pero también de repente yo necesito ayuda y apoyo, no es que yo esté en una posición de superioridad y entonces de repente también necesito del otro. Todos estamos en falta. Entonces, ¿para qué estudié psicología? Porque el otro me convoca, me reclama, me demanda. Y no puedo estar a gusto y tranquilo de repente cuando veo a alguien que está sufriendo y nadie hace nada. Ahí les podría poner ejemplos personales donde se ha estado haciendo estas cosas y no me ha ido muy bien por ello. Eso tampoco quiere decir que uno se aviente como Superman. Es más, hasta a veces puede ser hasta estigmatizado. Les podría contar muchas cosas, historias, pero en este caso sí es importante que hagamos este etos colectivo porque entonces cuando entendemos que estudiamos psicología no para esta dimensión oculta de que yo estudié psicología para ayudar al otro, pero en el fondo quiero entenderme a mí mismo para resolver mis propias broncas, pues en realidad terminas estudiando hasta el doctorado y te das cuenta que tus broncas siguen siendo las mismas, que hasta más problemáticas, que de repente hasta te vuelves más sensible, entonces eso no te hace más saludable. Y entonces, frente a esta dimensión de esta especie de currículo oculto que te llevó a estudiar psicología, donde se supone que es para ayudar a los demás, entonces esa es mi perspectiva también particular. Creo que estamos aquí para estudiar psicología, para reconocernos en ese otro, y por lo tanto, entonces, debe ser eso que me demanda, eso que me pide, que me solicita, poder entonces estar ahí, darle esa voz, y a partir de esa voz encontrar una forma colectiva de construir una sociedad. Y viene la famosa frase, por mi raza hablará el espíritu. Y para cerrar, tenemos una pregunta muy específica de anuncio. Anaí dice, ¿habrá seminario de titulación con los trujipasos próximamente? ¿Se vale el comercial? Sí, justamente no lo hice en este periodo intersemestral porque estaba preparando la materia, o sea, es una materia nueva y estudiar ética no es sencillo, entonces me metí otra vez a leer desde cero, no les miento, tengo ahí la cuenta,
Me leí 60 artículos, 6 libros completos durante esas 3 semanas de vacaciones, o sea, no vacacioné para preparar no solamente la conferencia, sino la materia completa. Entonces, por eso es que no di el Trujicurso, y yo creo que a lo mejor si lo daré será ya no en intersemestral, sino ya avanzando el semestre. Yo me parece que por ahí de septiembre, octubre. Está en pendientes Ricardo Trujillo Correa en Facebook, con mucho gusto, ahí sigo haciendo. Ahora, eso no quiere decir que se esperen al curso. Mucha gente de repente dice, es que no puede avanzar hasta que tenga el curso. Avancen, trabajen con su sinodal, con su director, y el curso obviamente ayuda, pero no es lo único. También vayan avanzando, porque si no, entonces es una forma de desresponsabilizarse diciendo, ay, hasta que tenga el curso ya le avanzo. No, 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 sígale avanzando, hablen con su director o directora, con su tutor o con mucho gusto. Muy bien, pues al menos hay fecha para que estén al pendiente de las redes sociales, donde va a estar colocando el anuncio al maestro Trujillo. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañaron en esta primera conferencia, en esta transmisión. Les dejamos una atenta invitación a que estén pendientes. Creo que a más tardar mañana les anunciaremos las fechas de las sesiones que tendremos la próxima semana. Serán durante la tarde. Y se van a transmitir igual por el canal de YouTube, para que si no se pueden conectar sincrónicamente, bueno, ya saben, pueden regresar, repasarla, usar como recurso estos videos donde docentes de Psicología Suayet nos comparten algunos temas que en este momento estamos derivando directamente del Plan de Estudios 2023. Muchísimas gracias, maestro Trujillo. Esperemos poder escucharle en un próximo ciclo de nuevo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.